Buenas noches. Estamos en días importantes de Sfirat HaOmer. El Chodesh Iyar es el Chodesh donde cada día tenemos una mitzvah de Sfirat HaOmer. Es el único mes del año donde por un lado no hay fiestas especiales en la Torah, pero por otro lado cada día cumplimos una mitzvah. Cuando tenemos esa oportunidad tan especial donde cada día, cada noche tenemos una mitzvah especial, Ashekideshanu b'mitzvotav etzivanu al Sfirat HaOmer. Así que, como nuestro shiur, estamos estudiando en cada parashá la mitzvah de la parashá, una mitzvah de la parashá. La parashá de esta semana, que es Parashat Emor, es una ashgaha pratit increíble que justo en la misma parashá tenemos la mitzvah de Sfirat HaOmer. Por eso, a pesar que hay diferentes mitzvot en Parashat Emor, elegimos hablar sobre Sfirat HaOmer porque también tiene que ver con la época. ¿Cuál es el sentido de esa mitzvah? La Torah cuenta en esta parashá que el día de Pesach, 15 de Nisan, fue el día de Pesach, donde ahí es la mitzvah de comer matzah. Y después la Torah dice que un día después de Pesach, quiere decir el día 16 de Nisan, segundo día de Pesach, había que cosechar la primera cosecha de cebada, y de esa se hace una ofrenda que es la ofrenda del Omer. En Israel, mes de Nisan es la primavera, Chodesh Aviv. En Chodesh Aviv es donde empieza la época de madurar los campos, los cereales. La cebada es lo primero que madura, y por eso lo primero que hay que traer es una ofrenda de cebada, que es el Omer. Omer es una medida, esa medida había que traer una medida de harina del cebada, y eso es lo que permitía comer a todo Am Israel en todo el mundo de la nueva cosecha. Hasta el segundo día de Pesach no se puede comer de la nueva cosecha. Eso es lo que conocido en el mundo Yashan. Hay que comer Yashan, hay que comer de la harina de lo que se cosechaba de antes, pero la cosecha nueva no podemos usarlo hasta el segundo día de Pesach, y ahí es cuando se trae primero el Bet Mikdash. Lo podemos comer después todos los Yehudim. Y como dicen los poskim, según muchos, también hoy en día es así. Que a pesar que no hay Bet Mikdash, igual de la cosecha nueva no hay que comer hasta el 16 de Nisan, el día del Omer. En el Bet Mikdash se festejó ese día con mucha fiesta. Como la Gemara te cuenta, lo hicieron con toda ceremonia, con alegría, con fiesta, iban al campo. El segundo día de Pesach salían al campo y con mucha gente, y había toda una fiesta alrededor de esa cosecha. Uno de los motivos de esa fiesta, como la Gemara cuenta, porque hubo un argumento siempre entre los Jajamim y los Tzedokim. Había Yehudim que se alejaron de la Torah, no aceptaron la Torah oral, querían hacer su propio Torah, tomando solamente la Torah escrita. Y ellos entendieron que la Torah dice, Usfartem lachem imacharat Shabbat, que Sfirat HaOmer empieza después de Shabbat. Entonces ellos dijeron que Sfirat HaOmer hay que hacer en domingo, literalmente, Mecharat Shabbat. El Shabbat después de Pesach. Pesach puede caer a veces en domingo, puede caer en martes, puede caer en jueves, diferentes días, Shabbat. Entonces, no importa qué día cayó Pesach, esperamos hasta Shabbat, y el domingo después de Shabbat empezamos Sfirat HaOmer porque dice Mecharat Shabbat. Obvio que eso es un error, porque acá Mecharat Shabbat no es Shabbat. Mecharat Shabbat acá se refiere a Pesach. Pesach acá, y en ese pasuk se llama Shabbat porque Pesach también es un día de descanso, y con muchas explicaciones más, quizás hablamos más adelante del tema. Entonces, para extraer, ¿cómo se dice? Para anular, para descartar, mejor dicho, la opinión de los Tzedukim,
hicieron una fiesta muy grande con mucho ruido de ir al campo y cosechar el día luego a Pesach, no importa qué día en la semana, el día siguiente al Pesach hicieron Sfirat HaOmer. Y desde ese entonces empieza la mitzvah de Sfirat HaOmer. Interesante también, la Mishnah nos cuenta que el Sfirat HaOmer, ese trabajo de cosecha del Omer, estaba todo armado en el número 3. Había que cosechar 3 cosechas, había que ponerlo en 3 cajas, y agarraron, todo era 3, preguntaron 3 veces diferentes preguntas. Hay toda una lista en la Gemara, en la Mishnah, que cuenta cómo hicieron ese trabajo, y ahí habla mucho sobre que el trabajo del Korban HaOmer estaba relacionado con el número 3. Interesante. Pero después de eso, cuando ya estaba todo armado, hicieron el Korban en el Bet Mikdash, empezó Sfirat HaOmer. La cuenta del Omer es la mitzvah de contar día tras día, desde el día siguiente a Pesach hasta Shavuot, hay 49 días. Y esos 49 días es la mitzvah de Sfirat HaOmer. Y después viene la fiesta de Shavuot, Zman Matan Torateinu. Todo esto está en la parashá de esta semana. En Shavuot había otra ofrenda de trigo. Quiere decir, en Pesach la ofrenda del Omer era cebada, y en Shavuot, el día 50 del Omer, cuando fue la fiesta de Matan Torah Shavuot, ahí había que traer en el Bet Mikdash 2 panes de trigo, no de cebada. Y esos panes eran chametz. El Omer era matzah, Pesach todo es matzah. Y entonces la ofrenda del Omer en Pesach era cebada hecho en forma de matzah, que no se podía fermentar, con todo lo que implica matzah. En cambio, los 2 panes de Shavuot era dafka chametz. Esto es, en breve, en síntesis, los mitzvot relacionados con Sfirat HaOmer, antes y después, como la Torah nos cuenta en la parashá de esta semana. Ahora vamos a tratar de analizar y entender, y de eso vamos a hablar hoy, entender en profundidad todo eso lo que hablamos. ¿Cuál es el sentido de la mitzvah de Sfirat HaOmer? ¿Cuál es el tema de la Kravat HaOmer? ¿Por qué el Omer tenía el número 3? ¿Por qué Sfirat HaOmer son 7 semanas, 49 días, 7 por 7? ¿Por qué el Omer era de matzah, hecho en Pesach? Y después de eso había que traer trigo, y del trigo se hicieron pan de chametz. ¿Por qué el comienzo de Sfirat HaOmer es en Pesach, el final de Sfirat HaOmer Shavuot? Todas esas preguntas, tratar de entenderlo con las explicaciones de las enseñanzas de Hasidut. Y en general, el sentido de la mitzvah de Sfirat HaOmer hay que entender. ¿Qué nos indica Sfirat HaOmer? Una mitzvah bastante extraña. No estamos haciendo nada más que contar días. Cualquier mitzvah tiene alguna acción que estamos haciendo. Estás comiendo algo, estás armando algo, estás haciendo una acción de algo, tocar shofar, comer matzah, lulav. Estamos agarrando objetos y cosas y estamos cumpliendo con eso una mitzvah. El Sfirat HaOmer, aparentemente, no estamos haciendo nada más que contar los días. ¿Cuál es el sentido de todo eso? Sobre Sfirat HaOmer encontramos 2 perushim muy generales entre el Zohar y el Medrash. Muy interesante. Y cada uno toca otro punto en Sfirat HaOmer. El Zohar dice que cuál es el sentido de Sfirat HaOmer. Es el tema de purificación. El Zohar compara toda esta época, desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torah, estos 7 semanas, que son las 7 semanas del Omer, como una mujer que tiene que hacer el proceso de purificarse. En la halajá tenemos una nidá, la mujer que está prohibido estar con su marido hasta que tiene que contar 7 días limpios. Safra la Shivat Yamim, lo tuvimos hace poco en Parashat Metzorah. Hay que contar 7 días, y después de contar 7 días se va a la mikve, y ahí es donde está esa unión del hombre y mujer.
¿Qué significa todo esto en la vida del Yehudí? Dice el Zohar, que Am Israel se compara a una mujer. Akadosh Baruj Hu es el novio, nosotros somos la novia. En Mitzrayim, en Egipto, los Yehudim estaban en toda una situación de impureza, como una mujer nidá que está alejado de su marido, está separado de su marido por la impureza que tiene. Todo el tema de Mitzrayim representa ese tema de la nidá. La salida de Mitzrayim indica el tema de empezar a purificarse. Como la mujer necesita 7 días, acá la Torah pide más para poder relacionar el mismo número, 7, pero no 7 días, 7 semanas, 7 por 7. Pero la idea es la misma idea, que desde la salida de Mitzrayim, desde que pasó en Pesach, empieza el segundo día, tiene que empezar el trabajo, el proceso de purificarse, cada día purificarse más y más, 7 semanas, 7 por 7, y hasta que llega Shavuot, es el día de la mikve. Shavuot es el día de la boda. Shavuot es el momento de Matan Torah. Matan Torah, dice la Mishnah, Yom Hatunato. Matan Torah es el día donde Am Israel y Akadosh Baruj Hu llegan a la unión máxima, es el momento de la unión, el momento del apego, del casamiento, la boda de Am Israel y Akadosh Baruj Hu. Y eso es el motivo también porque se acostumbra a la noche de Shavuot estar despierto toda la noche, luego los hombres van a la mikve. Tiene que ver con todo eso, porque ahí es donde llegamos a esa purificación, listos para entrar en la Jupá. El Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, que ahora estamos por festejar su gran día del Lag BaOmer, explican detalles, qué es lo que pasa en todo este tiempo. Explica todo eso, cómo estas semanas son semanas donde la mujer se está limpiando, purificando, preparando, hasta que llega la noche de Shavuot. Ahí es donde la novia está preparándose con joyas. El estar despierto la noche de Shavuot, dice el Zohar, es como una novia que se está preparando con joyas, poniéndose la ropa de la novia, poniéndose las joyas de la novia, está lista que el día de mañana va a entrar en la Jupá. Y el momento de leer los 10 mandamientos en Shavuot, ahí es la Jupá, ahí está el tema de la unión, y ahí es donde se arma la boda, el casamiento, la alegría de la fiesta de Shavuot. Eso es la explicación del Zohar en todo lo que representa estos días. El Medrash, hay un Medrash interesante, traído en Ran, Rabbeinu Nissim, uno de los Rishonim, trae ese Medrash, que el Medrash dice algo un poco diferente. El Medrash dice que cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, sabemos que Akadosh Baruj Hu le dijo a través de Moshe Rabbeinu que cuando vamos a salir de Mitzrayim, vamos a recibir la Torah y servir a Hashem sobre esa montaña. Pasuk en Parashat Shemot, Beotziacha et ha'am mi Mitzrayim, et ha'avdun et ha'elokim al har hazeh. Cuando el pueblo va a salir de Mitzrayim, vamos a poder servir a Hashem sobre esa montaña. Moshe Rabbeinu de Mitzrayim ya preparó al pueblo que después de salir de Mitzrayim vamos a recibir la Torah. Y ese fue todo el objetivo de salir de Mitzrayim. Y es más, Rashi, en Parashat Shemot, cuando habla sobre ese pasuk, Rashi dice que Moshe Rabbeinu preguntó a Hashem cuál es el mérito que Am Israel tiene de salir de Egipto, y Hashem le dice, ¿sabes cuál es el mérito? Porque cuando salen de acá van a recibir la Torah. La pregunta es, un mérito significa algo que hiciste que por eso mereces. Si la salida de Mitzrayim es antes y recibir la Torah es después, ¿qué significa que el recibir la Torah es el motivo por qué van a salir de Mitzrayim si todavía no recibieron la Torah? Y la explicación es, como dice el Medrash, porque desde el momento que los Yehudim escucharon que están recibiendo la Torah pronto y empezaron a estar con mucha ansiedad de querer que llegue ese momento, empezaron a contar las horas, contar los días, contar el tiempo. Una persona sabe que está llegando algo maravilloso, algo especial, algún momento que para él es algo que una boda propio de su hijo, está en una alegría tan enorme, espera el momento que llega y cuenta los días. Eso fue lo que pasó a los Yehudim. Eso fue el mérito que el pasuk está diciendo, que en el mérito eso van a salir de Egipto porque mostraron su sed, su cariño
su anhelo de querer recibir la Torah. Entonces dice el Medrash que hoy en día, ¿cuál es el motivo que hacemos Sfirat HaOmer en estas 7 semanas? Porque el Yehudí cada año recibe la Torah de nuevo. La fiesta de Shavuot no pasó una sola vez. Shavuot es una fiesta que todos los años lo estamos festejando de nuevo. Zman Matan Torateinu. Akadosh Baruj Hu cada año en Shavuot nos regala, nos entrega la Torah de nuevo, de vuelta, de vuelta. Hashem nos está dando una Torah. Cada año es una energía nueva, una luz nueva. Y todos los días que estamos preparándonos, son las 7 semanas, contamos los días mostrando nuestra sed y anhelo que queremos llegar a ese gran momento de Matan Torah. Esto es el segundo tema de explicación que hay sobre el tema Sfirat HaOmer. Entonces la diferencia entre los 12 Perushim, interesante, que según el primer Perush, el tema de Sfirat HaOmer tiene que ver más una purificación de la impureza. Salir del mal, salir de la... Según el segundo Perush es más una preparación para el futuro. Que cada Perush agrega un punto. Si el tema Sfirat HaOmer es una oportunidad, un tiempo de purificación de lo negativo, o Sfirat HaOmer es un momento de preparación a lo positivo. Que ambos Perushim, obvio que son complementarios. Sfirat HaOmer justamente indica las dos cosas. Sfirat HaOmer tiene, por un lado, un tema de Sur Merah, alejarse del mal y alejarse cada vez más de la impureza de Egipto, la clipá de Mitzrayim, etc. Y a la vez, Sfirat HaOmer también tiene una preparación a lo sagrado, a lo espiritual, al gran momento de la entrega de la Torah. En Hasidut, como explicaron, que explica todo ese tema de Sfirat HaOmer en Avodat Hashem de una manera muy profunda, tiene que ver con todo lo que hablamos, como Hasidut lo pone en palabras de Avodat Hashem, es justamente la idea de que esos 49 días estamos haciendo el proceso de refinar nuestro alma animal y revelar nuestra alma divina como una preparación para recibir la Torah. Para hablar todo lo que hablamos en palabras de Hasidut, en palabras de Avodat Hashem, cómo eso se interpreta en nuestra vida hoy en esa Avodah que estamos haciendo. El Chag HaPesach, como dijimos, fue el momento del escape, el momento del éxodo, del escaparse de la impureza. El día de Pesach fue el día donde Am Israel se escaparon de Mitzrayim. ¿Qué significa eso en Avodah del Yehudí? Mitzrayim representa en la vida nuestra, es esa vida relacionada con la impureza, el barro, la clipá. Cuando uno abre los ojos y se da cuenta que está sumergido en un gran Mitzrayim, está sumergido en todo eso que te quiere alejar de lo divino, está totalmente sumergido en lo material. Y cuando uno se da cuenta en eso, se le abre, se despierta en él su neshama, se quiere escapar de todo eso. Viene el momento, como dice la Torah, Ki baraj ha'am. Eso fue el primer día de Pesach. Cuando los Yehudim se les prendió la chispa, de Itorerut, y que recibieron esa Itorerut, ese sentimiento, que no estamos más en este lugar, no queremos estar en esa impureza más. Y ahí es donde pegaron el salto, Pesach es un salto, y se escaparon de Mitzrayim. Eso fue el primer momento. Eso pasó gracias por la matzá. Comiendo la matzá despertó en Am Israel el reconocimiento que existe un Dios y queremos escaparnos entonces de todo lo contrario. El Hasidut dice, lo que tiene el pan, muy interesante, un bebé hasta que no come pan no puede decir padre, papá. Un bebé le cuesta hablar, no puede hablar. Cuando empieza a hablar, dice la Gemara, un bebé recién nacido, hasta que no empieza a comer pan, no puede decir padre. ¿Cuál es el perush? Reconocer su padre. No es que entiende. Chico de 2 años que empieza a comer pan todavía no entiende. ¿Por qué es mi padre? ¿De qué contiene mi bebé? ¿Cuál es el perush? Padre, madre, ¿qué?
Pero hay una sensación muy profunda, esto es mi padre y yo lo puedo expresar, es mi papá. Decir la palabra padre, ¿cuándo viene? Cuando come pan. Eso te da jochma, eso te abre, pues el pan tiene algo que desarrolla el nivel emocional e intelectual que puede ya empezar a sentir, esto es mi padre. Y los Yehudim comiendo la matzá, se despertó en ellos la emuná, el Padre del cielo, reconocer que hay un Dios en el mundo. Eso ocurrió comiendo la matzá. Ahora que comimos la matzá, se despertó la emuná, por eso queremos escaparnos de toda el barro de Mitzrayim, toda la clipá, toda la oscuridad, toda la tumá de Mitzrayim no es para nosotros. Ahí es donde el Yehudí pega el salto, sale de Egipto. Después hay que empezar un trabajo, eso es solo el primer paso. Eso es el primer paso de la teshuvá. Cuando uno dice basta, esto no más. Tenemos que empezar una nueva etapa. Pero de ahí adelante necesita un trabajo de paso a paso. Hasidim cuentan de un Hasid que se llamaba Rabbi Yekutiel Leplo, uno de los grandes Hasidim del Alter Rebbe. Era una persona simple, una persona burda, una persona que no sabía Torah, casi que le costaba leer. Pero una vez que vino al Alter Rebbe, y el Alter Rebbe dijo ahí las enseñanzas del Tanya, y dijo cosas que son las bases del Tanya, que cada yudí tiene dos almas, y el alma divina está en el lado derecho del corazón, y el alma animal está en el lado izquierdo del corazón. Fueron los fundamentos del Tanya. Y este yudí, cuando escuchó esas palabras, se le prendió ese fuego de su alma, y dijo, basta de vivir en esa oscuridad de mi alma animal. Y como Hasidim cuenta, que el día siguiente quería entrar al Alter Rebbe, Yehidut, pero no lo dejaron entrar, había un orden, uno no puede entrar cuando quiere. Y él entró por la pared, por la ventana, se metió a la pieza del Alter Rebbe, tanto desesperación, tanto ansiedad que tenía, se metió por la ventana y pegó un grito y dijo, Rebbe, cortame mi lado a la izquierda. Una forma de decir, sacame mi alma animal. Y el Alter Rebbe entró en una inspiración. Después el Alter Rebbe dijo, Veatá mechaye et kulam, que Hashem le da vida a todo, y con eso el Alter Rebbe le dio una fuerza tremenda de empezar a hablar a Hashem. Siguen Hasidim y cuentan que después de ese episodio, el Alter Rebbe le pidió a su hijo, el mito de Rebbe, Admur Emtzai, que se ocupe de darle todo un trabajo, toda una adrajá personal, detalle por detalle, cómo empezar a estudiar, cómo mejorar, cómo trabajar, cómo servir a Hashem, hasta que llegó a ser de los Hasidim más grandes en la historia, paso por paso. Por eso en la vida nuestra pasa lo mismo. Yetziat Mitzrayim, el primer día de Pesach, es el salto. Pesach significa salto. Es el salto de escaparnos de la clipá de Mitzrayim. Sfirat HaOmer es el trabajo del día a día, paso por paso. Y como dijimos antes, Sfirat HaOmer empieza con cebada. Cebada, dice la Gemara, es comida de animal. Generalmente la cebada se usaba antes para alimentar los animales. El hombre come trigo, de trigo se hace pan, comida de hombre. Como la Gemara en Psachim dice que cuando creció la cebada, esto es para los animales. El trigo, dijeron, esto es para hombres. Hoy en día quizás, no sé cómo es, que ahí se hace también cerveza de la cebada, pero al copón la idea es, en Avodat Hashem, la cebada representa el trabajo de refinar el alma animal. Por eso el primer corbán era el Omer de cebada, que es que hay que empezar a refinar paso por paso. La palabra sefirá significa también zafirut, zafiro, brillo, darle brillo a nuestro cuerpo, a nuestro alma animal, sacar toda la suciedad, todo el barro, todas las cosas que se le pegaron y ir dándole brillo. Y esto es la idea de refinar el alma animal, está en el Sfirat HaOmer. Omer es comida de animal, Sfirat HaOmer es refinar y darle brillo, darle luz a nuestro alma animal a través de la avodah del día a día, aprovechar cada momento. ¿Cuál es el sentido de Sfirat HaOmer? Como dijimos antes, el Omer era 3. Había 3 cajas, 3 medidas, 3 paquetes, y después había que contar 7 semanas. ¿Cuál es el tema en eso? Explica Hasidut. El número 3 representa Jochma Binadat, el intelecto. Número 7 representa las 7 cualidades emocionales. Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut son los midot. Justamente uno tiene que trabajar con su mente
para refinar sus emociones. Si queremos refinar nuestras emociones, tenemos que trabajar con el intelecto. Entender, profundizarnos y captar cuál es la verdad, cuál es lo bueno, cuál es la Avodat Hashem, estudiar Torah, y eso es el número 3 del Omer, y de ahí viene después el número 7, los 7 semanas, 7 por 7, que trabajamos cada día, otra midá, otra cualidad, otro punto de refinarnos y purificarnos y ser mejores personas, mejor ética, mejor mensch, mejor una persona que piensa en el otro, que es sensible hacia el otro, que sabe cuidar los límites, que sabe poner los límites, y etcétera. Cada día trabajar por otro midá. Así que hacemos esa transformación. Cuando llega la fiesta de Shavuot, ahí es el día 50, llegamos al nivel 50. 49 trabajos del Omer, y después de eso llega Shavuot, donde ahí el Yehudí está apto para que se revele el alma divina. Y se revela ahora no como en Pesach, que fue solo un esplendor de un segundo, sino ya de una manera profunda. Es la Torah, poder estudiar Torah, conectarnos con la Torah, vivir con Hashem, y empezar a sentir día a día nuestra alma divina que está dentro de nosotros, que es parte de Hashem. Eso es el momento Shavuot. Por eso en Shavuot la ofrenda es de trigo, comida de persona. Persona representa el Nefesh Elokit. El alma divina se llama Adam, es el Nefesh Elokit. El Nefesh Elokit empieza a brillar, a florecer, trabajar, y eso es comida del Nefesh Elokit. En Pesach, por eso son los 2 panes. Por número 2, ¿por qué 2 panes? Porque justamente la Torah tiene la Torah oral y la Torah escrita. La Torah tiene la Torah revelada y la Torah oculta. Y esos son los 2 panes. La Torah se compara a pan, lechem, como dice el Tanya, la comida del alma, el pan del alma. Es la Torah, y los 2 panes son los 2 niveles en la Torah, que uno lo recibe en Shavuot, y ahí es donde la persona es un hombre. ¿Cuál es la diferencia y la revolución que hay? Que el pan de Shavuot, dijimos, es Hametz. El pan de Pesach era Matzah, el pan de Shavuot es Hametz. ¿Qué indica eso? Lo que eso indica es algo maravilloso. Cuando estamos en comienzo de Avodat Hashem, el día de escaparnos de Mitzrayim, cuando estamos recién arrancando, empezando, necesitamos matzah, bitul. Matzah representa que no hay gusto. Es un pan sin sal, sin fermentarse, es un pan que no tiene gusto. Y pan fino, no se infla. Bitul, completo, Kabbalat Ol. El comienzo de la Avodat Hashem es el bitul, y ese Kabbalat Ol que uno debe tener. Luego, cuando una persona ya trabajó de eso, puede llegar al día 50, y ahí es al contrario, Hametz. El objetivo no es quedarnos en la matzah. El objetivo es poder agarrar el Hametz, tomar el gusto de la Torah. El pan que tiene gusto, el pan que tiene que justamente entender, sentir, incorporar la Torah en toda mi estructura, en todo mi ser, justamente el Hametz. Ese es el objetivo, refinar y trabajar nuestro ser, no aplastarlo, no anular. En principio hace falta esa anulación, pero no se puede quedar con esa anulación. El trabajo tiene que ser justamente que la persona entienda, pregunta, sienta, que todo su ser esté involucrado en Avodat Hashem. Esto es la fiesta de Shavuot. Así que todo eso nos indica la profundidad de la mitzvah de Sfirat HaOmer, que lo estamos leyendo en la parashá de esta semana, y lo estamos cumpliendo justo ahora. Estamos en estos días pleno, la mitad de Sfirat HaOmer. Son estos días grandes donde trabajamos día a día para hacer todo eso, refinar nuestro animal y prepararnos con tanta ansiedad, contando los días, querer recibir la Torah de nuevo que va a llegar en la fiesta de Shavuot. Y el punto principal que nos indica, nos enseña, que aprendemos de Sfirat HaOmer, es el valor del tiempo. El tema que dijimos, que Sfirat HaOmer es qué hacemos en estos días, contar los días. Y la mitzvah consiste de contar el día. Porque justamente para poder lograr todo lo que hablamos recién, se necesita valorar, apreciar, darle importancia al tiempo. El tiempo es lo que nos ayuda, el cuidado del tiempo, aprovechar el tiempo,
Trabajar con el tiempo nos ayuda a realmente poder llegar a todo eso a lo que queremos llegar. El valor del tiempo es lo que la Torah nos quiere enseñar. Cada minuto es importante, cada minuto vale oro, cada día tiene que ser aprovechado. Dice el Zohar sobre Abraham Avinu, dice, Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham Avinu entró en sus días. Dice el Zohar, Abraham Avinu, el primer judío, es el ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando la Torah quiere describir quién es el primer judío, el primer yehudí, Abraham Avinu, ¿qué dice la Torah? Baba Yamim. Cada día estaba aprovechado. Cada día lo vivía a lo máximo. No pasó por los días. Hay gente que pasan días, bueno, pasó, yo no me acuerdo qué hice ni hoy, ni ayer, ni la semana pasada. Pasó, un yehudí, para Abraham Avinu, Baba Yamim, el Rebbe dijo en un Fabrengen. Ba significa entró. No lo pasó por encima. Entró. Cada día lo vivía a lo máximo. Explotó cada día hasta lo máximo. El día es tiempo, el día. El tiempo es el mejor regalo que Hashem le dio a la persona y lo más fácil, es lo más caro que hay, lo más precioso que hay y lo más fácil perder. Cada minuto vale oro. El cuidado del tiempo nos enseña Sfirat HaOmer, el valor del tiempo. El tiempo se transforma en una mitzvah. Uno tiene que tomar tiempo, aparentemente tiempo no tiene ningún sentido. Tiempo nada más, no es algo como dijimos antes. Pero ese tiempo, cuando vos lo usás bien y lo aprovechás bien, ese tiempo se transforma en una mitzvah, una conexión con Hashem. La manera como podemos nosotros salir de Mitzrayim, refinar nuestra alma animal y prepararnos para recibir la Torah y ser aptos para recibir de nuevo ese gran regalo, lo más precioso de Hashem que es su Torah, es cuando nosotros aprendemos en esos 49 días el valor del tiempo, el aprecio del tiempo y cómo cada día se ha contado. Como dice el Rebbe en el Ayom Yom, justamente Ayom Yom es el libro que se llama Ayom Yom porque cada día es un día. Como Rebbe Rayatz dijo sobre el libro del Rebbe, el Ayom Yom. Dice el Rebbe en el Ayom Yom de Rosh Chodesh Iyar que los Hasidim sabían que Sfirat HaOmer que nos enseña es contar el tiempo, que las horas tienen que estar contados, los días tienen que estar contados, y como dijo el Rebbe en el Ayom Yom, nombre del Rebbe Rashab, que el Rebbe Rashab dijo, cada día que pasa uno tiene que saber con qué aproveché el día de hoy, y ver cómo hago que el día de mañana sea un día mejor. Como Hasidim cuenta que el costumbre de Hasidim en la noche, cada noche antes de dormir, en Shema de la noche decían, el Shema de la noche era momento de reflexión. Cheshbon HaNefesh, cómo pasó el día, qué hice hoy desde que me desperté hasta ahora, en qué cosas mejoré, qué cosas menos, qué cosas más. Pensar cómo pasó el día y la conclusión después de toda reflexión, todo Cheshbon HaNefesh, todo era llegar a la conclusión que mañana va a ser totalmente distinto. Mañana voy a mejorar en cada detalle, cómo voy a hacer que mañana sea mejor en cada paso. Eso significa uno que vive el tiempo, aprecia el tiempo y cada día es un día mejor que el día anterior. Y eso es lo que dijo también el Rebbe sobre Sfirat HaOmer. Lo interesante que la forma como leemos el Omer, no decimos hoy es el primer día del Omer, hoy es el segundo día, hoy es el tercero. Decimos hoy son un día, hoy son 2 días, hoy son 3 días. ¿Cuál es la diferencia? Que no hablamos solo del día de hoy. Juntamos los días de los días anteriores. Los días que pasaron también te ayudan a poder progresar. No es que se perdió los días anteriores. Hoy son tantos días porque tengo todos los días anteriores que estaban trabajados y encima tengo un día nuevo más. Con la energía de antes, así voy progresando. Y a través de Sfirat HaOmer, como decimos todos los días cuando cumplimos esa mitzvah, Arrachamanu yachzir lanu avodat bet hamikdash limkoma bimara biyamenu amen sela, que a través de cumplir esa mitzvah Sfirat HaOmer ahora como lo podemos cumplir hoy, vamos a lograr pronto a Sfirat HaOmer de la manera íntegro completo que lo vamos a poder cumplir en el Bet HaMikdash con las ofrendas del Omer que sea este año, como estamos en días contados antes de Pesach Sheni,
que Pesach Sheni justamente es la fiesta que está justo en la mitad de Sfirat HaOmer. Y en Pesach Sheni lo que vemos interesante, que por un lado come matzah en Pesach Sheni, por otro lado no hay que sacar el Hametz. Justamente es el día intermediario entre Pesach y Shavuot. Pesach dijimos que es puro matzah, bitul, kabbalatol. Shavuot es puro pan de Hametz, que es ya el trabajo con el yo, como dijimos antes. Pero el día que ya mezcla las dos cosas, Pesach Sheni, cuando Yehudi ya está preparado a empezar a trabajar el Hametz, a pesar que todavía necesita la matzah, por eso en Chabad nos acostumbramos en Pesach Sheni comer un pedacito de matzah, y que logremos también que venga Mashiach, así vamos a tener el Korban Pesach, como el Rebbe trae, que si viene Mashiach ahora, vamos a hacer el Korban Pesach Sheni, todo Israel, festejarlo en el Bet HaMikdash, y después tenemos la gran fiesta del Lag BaOmer, el día de Rabbi Shimon Bar Yochai, que nos entregó los secretos de la Torah, que todo lo que estudiamos son la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, que sea día de alegría, la alegría enorme y máximo y más grande, como dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, que a través de estudiar Primiyut Torah, estudiar el Zohar, vamos a salir del Galut con misericordia. Amén.